En Cataluña, por ejemplo, se estableció que los coches tenían que ser más largos. Creo que fue Volt, les hizo un alargamiento a los vehículos con un chasis de chapa, ¿no? Claro. Y ponían detrás un cartel como de esta tontería, claro, es por culpa de la regulación del sector del taxi, que es el grandísimo beneficiado de que entren las plataformas para trabajar con las plataformas, trabajar con las emisoras. No tienen exclusividad, pueden trabajar con todo el mundo que quieran, tienen más posibilidad de vender tu producto y de tener el taxi el mayor tiempo posible ocupado, que es lo que te genera ingresos. ¿Por qué taxi tiene ese enorme poder negociador? O sea, porque ten en cuenta que por 1000 taxis colapsas una ciudad como Madrid. Hay un partido político que su mantra y su objetivo en la vida y tal es atacarla a todas las empresas de la economía digital y controlar todos los algoritmos. Sí, tuve mucha lucha con ellos cuando estaba en las estructuras de las organizaciones de taxistas y tal para intentar hacerles ver. Si no se hubiera metido la política, la peor política, a hacer una pésima regulación y a jugar con los intereses de unos y con los de otros, a intentar hacer electoralismo, tanto las empresas, las plataformas, como las empresas de VTC, como el sector del taxi más moderado, podíamos haber llegado a un entendimiento que los grandes perjudicados de eso son los usuarios. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Impostura. Hoy vamos a hablar de la batalla de taxis, Uber, Cabify y los VTC, la situación actual en España, y para ello tenemos nada más y nada menos que a Emilio Domínguez. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, encantado de estar con vosotros aquí. Muchas gracias a ti. Bueno, Emilio es abogado actualmente de Uber y estuvo en el bando de los taxis también, ¿no? Si quieres contar un poco el contexto. Yo me he dedicado toda la vida al mundo del transporte como abogado, soy profesional liberal y bueno, entre mis clientes a finales de los años 2000, 2005, 2006, 2007 en adelante, pues tenía organizaciones de taxistas, ¿no? En el año 2013, creo recordar, fiché por Fede Taxi, que era en ese momento una de las patronales que había, que tenía como un 20% de representatividad, que luego conseguimos hacerla con un 60%, y fui secretario técnico de Fede Taxi pues prácticamente hasta el año 2020, todo lo que fue un poco la época de entrada de las plataformas en España, de las plataformas digitales, y a partir del año 2020 cesé en la responsabilidad de director de secretario técnico de Fede Taxi y pasé al departamento de policy de una de las plataformas, o la principal plataforma ahora en España, que es Uber. ¿Y cuál es tu función ahí ahora en Uber? En Uber pues es el departamento de policy, que es un poco el de regulación, tratar de que la regulación que se aplica en el sector, tanto de taxi como de VTC, pues sea lo más favorable al diseño de negocio de las compañías, de las plataformas, en este caso de Uber. La situación actual ahora, tú que has estado en los dos bandos, ¿cuál es en España? ¿Y crees que hay algún problema? ¿O cómo ves la situación actual y cómo ha derivado? Bueno, la situación actual, ¿sabes? Como se diría esto de minuto y resultado, pues ahora mismo es que la implantación de las plataformas digitales de cara a toda la ciudadanía española, ¿no? A los 47 millones de habitantes, es muy desigual. O sea, hay mucha implantación en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, menos en Valencia, Sevilla, Bilbao, etcétera, pero es que luego hay muchísimos sitios en los que hay ciudadanos, por decirlo de alguna manera, de segunda, que no pueden disfrutar de los sistemas de solicitar tanto taxi como VTC mediante plataforma. O sea, hay claro, prácticamente todas las ciudades de menos de 250.000 habitantes o así, pues no tienen la posibilidad de solicitar un vehículo vía aplicación digital, sean taxis o sean VTC, porque tampoco está, por ejemplo, otra plataforma que es FreeNow, que también opera en algunas ciudades. Entonces, digamos que la situación un poco es como que hay dos tipos de ciudadanos, ¿no? Claro. Los que tienen acceso a servicios de movilidad digital y los que no, plantadas o no las plataformas digitales en su ámbito, porque dispongan de vehículos, de oferta suficiente como para darle servicio. Y esa implantación ha sido muy heterogénea
no por motivos de negocio o de demanda o de solicitud de demanda, yo que sé, imagínate, pues en Palencia o en Burgos o en Córdoba o lo que sea, sino tanto por eso, sino por cómo se ha ido desarrollando la oferta de negocio desde los años finales de los años 2000 hasta ahora, que no ha respondido a una racionalidad ni siquiera de mercado, de oferta y demanda, sino a la mera especulación e intervención política a la hora de conceder autorizaciones en un sitio o no en otro, o permitir que ese tipo de empresas operen en un sitio o no en otro. O sea, es que lo hablábamos antes fuera de cámaras, que en realidad es un gran ejemplo, y bueno, lo decías tú, te voy a citar, de cómo una regulación acaba distorsionando por completo ese mercado, ¿no? Y acaba perjudicando al consumidor, ¿no? Entonces, si pudiéramos hacer como una especie de cronología desde que aparecen las plataformas de cómo se ha ido gestionando esa regulación y cómo ha ido afectando realmente al consumidor final, yo creo que sería muy interesante para que así la gente se dé cuenta de cómo en realidad el perjudicado es el consumidor, el que quiere ese servicio de movilidad, ¿no? Y de transporte. Sí, yo creo que venimos del peor de los mundos posibles. O sea, en general todos los transportes, ¿vale? Han estado siempre muy intervenidos regulatoriamente en España, pero en el caso del transporte de viajeros en taxis y en VTCs, bueno, pues el taxi tradicionalmente ha tenido el número de licencias limitadas, era el único servicio que había en las ciudades. El servicio de las VTCs pues era muy residual, era un servicio dedicado pues a empresa, como alto nivel y tal. Sí, alto nivel, etcétera. Y el servicio del taxi, pues digo, está limitado. Daros cuenta, por ejemplo, un ejemplo, desde el año 1981 no se otorga ninguna licencia de taxi en el Ayuntamiento de Madrid. Joder. Y bueno, sí, man, el Ayuntamiento como se dice por ahí, vosotros sois muy jóvenes, pero yo no tanto, y desde el año 81 hasta ahora, o sea, doy fe que Madrid ha cambiado muchísimo, no solo en población y en urbanismo, etcétera, sino en actividad económica, movilidad, etcétera, etcétera. Las demandas de movilidad no son para nada las mismas. Entonces, bueno, o sea, por no hacer muy extensiva esa cronología, lo que sí que os diría es que el sector del taxi era el único que estaba, el que tenía el control del mercado. En el año 2009, el gobierno de Zapatero, a través de una ley que se llama Ley Omnibus, liberalizó el segmento de las VTC directamente por presiones tanto de la Unión Europea como de, sobre todo, las empresas que se dedican a la hostelería, grandes turoperadores, etcétera. Claro, imaginaros un turoperador que piensa y dice, estoy moviendo un señor de Nueva York o desde Pekín hasta Palma de Mallorca y, o sea, tengo todo gestionado, menos la última milla de que el señor que se baja en el avión de Palma de Mallorca, lo que sea, pueda llegar a su hotel o pueda ir a una cena o un evento al que va y tal. Claro. O sea, no lo tengo dentro. Entonces había ahí, o sea, cierta presión porque incluso en otras ocasiones hasta valía más la carrera de taxi que el propio billete de avión, que ya están empezando a operar todo este tipo de compañías de Ryanair, de low cost, etcétera, ¿no? Un poco una situación. Entonces, esa presión hizo que se liberalizara, ¿no? Y también por presión directa de Europa. Y esa liberalización, pues lo que llevó consigo, que además fue con un engaño severo al sector de los taxistas, muy politizado, y precisamente por la politización, pues se acepta lo que dice un partido, pero no lo que dice el otro. Entonces la gente se polariza, se sectariza y al final luego se dan cuenta de que fueron, en ese caso, engañados. Algunas voces lo señalamos, pero bueno, pues ante la política, ¿no? Si lo dice el partido al que una asociación de taxistas dice, si el partido que está liberalizando dice que no está liberalizando, pues yo me lo creo porque es mi partido. Pero claro, los hechos son tozudos, ¿no? Se impone. Bueno, entonces eso se liberalizó en el año 2009 y entonces a partir de ahí el taxi, viendo que estaban liberalizados, intentó hacer se intentó hacer todo un trabajo para volver a la situación previa, al statu quo previo anterior, que
que existía. Entonces, de regulación. De regulación plena, claro, y de dominio. y de imposibilidad de acceso de otros oferentes al mercado. Entonces, bueno, pues ahí se fue haciendo presión. Y esto previo a todas las plataformas, ¿no? Hasta el año 2013, que se intentó que se regulara en una ley, que se pusiera luego reglamentariamente, se va a poder volver a intervenir el mercado, etcétera, ¿no? Entonces, en el año 2014 es básicamente cuando desembarcan Uber y Cabify y, bueno, y otro tipo de plataformas que ya estaban. FreeNow, que era antes, MyTaxi ya venía de antes, pero todavía era muy pequeño, porque tampoco la gente tenía o sea, por la parte de la demanda, ni había tanto smartphone, ni había tal, ni estábamos tan habituados a utilizarlos para ese tipo de servicios, etcétera. Entonces, en el año 2014, cuando llegan las plataformas y empieza cada vez más la gente a usar ese tipo de servicios, pues es cuando realmente se dan cuenta que se necesita muchísima más oferta de transporte, y entonces es cuando sí que empieza a haber solicitudes de esas autorizaciones para que se otorguen a las UTCs, pero tampoco son solicitudes racionales, o sea, son especulativas. Claro. Pues donde hay un abogado que pide muchas, porque vive en un sitio, pues ahí se piden muchas. Claro. Donde hay otra empresa, otra no sé qué, que pide un montón, pues pide un montón, pero no ¿sabes? Nadie se sienta, no a planificar, que no es el tema, pero nadie se sienta a poner un poquito de racionalidad en el tema, claro, y decir, vamos a ver, o sea, dónde se necesita transporte, dónde hay suficiente, dónde incluso puede sobrar. Claro. Entonces, porque dado que es una actividad intervenida, pero ni siquiera se le pone ese punto de razón. Claro. Entonces, empiezan a hacer solicitudes de autorizaciones y se empieza a descompensar muchísimo el mercado. En Madrid se piden un montón, en la Costa del Sol se piden un montón, en Barcelona se piden... Sí, porque yo voy a ciudades y, por ejemplo, en Madrid funciona muy bien. Luego voy a Valencia y funciona peor. Y luego habrá sitios, por ejemplo, Tenerife, que hay 13 Uber. O sea, evidentemente eso funciona, o sea, no funciona. Yo pienso que casi no lo usa nadie. Entonces, es porque la legislación es en función de cada... Es decir, ¿cómo era? Que lo estábamos hablando antes, que hubo un punto en el cual ya la legislación pasó a ser central, a destinarla... Ser regional, ¿no? Exacto. Sí, bueno. O municipal, como es. Sí, es más complejo que todo eso. O sea, el tema es que las autorizaciones estas de VTCs, que son las que empiezan a utilizar las plataformas, pero no por ningún motivo en concreto, salvo que el taxi se niega a trabajar con las plataformas digitales, porque el taxi tiene su manera de comercializar los servicios, que son pues las cooperativas y las emisoras que tienen, y entonces aunque las plataformas les puedan traer otro público diferente o un público nuevo, incluso más joven, que es lo que se ha comprobado, etcétera. Ellos, o sea, el taxi lo que prefiere es seguir con sus estructuras de comercialización y no trabajar para un tercero, porque siempre ha visto como que el que le da un servicio pero le pide una comisión por darle el servicio, pues lo considera como un robo, ¿no? O sea, el intermediario roba al productor del servicio, ¿no? Esa es un poco la mentalidad. Claro. O en otros casos, pues lo que se habla simplemente, pues oye, mira, es pago por uso. No tienes que pagar un fijo, como en las emisoras o lo que sea. Paga una cuota de no sé cuántos cientos de euros al mes y yo te voy dando los servicios, y además luego tengo, pues según los que te doy, te cobro también una pequeña comisión, lo que sea. Pero entonces eso como pertenecía un poco al sector, pues no quieren trabajar con los nuevos intermediarios, que lo ven como una amenaza, que vienen a destruir la posibilidad de tener controlado no solo el servicio, sino además quienes vienen a quién se lo van a prestar, y todo el canal de comercialización. O sea, controlado, digamos, todo el mercado. Pero bueno, se me ha ido al santo al cielo de lo que me estabas preguntando. Sí, que ¿cuál fue ese cambio a la legislación regional, digamos? Que cada... Bueno, entonces se establecen unas limitaciones para el otorgamiento de las VTCs, que estaba una regla que era eso de 1,30, que se decía, por cada 30 taxis solo puede haber una VTC. Una regla de equilibrio, que le llaman, del mercado, para que no proliferaran las otras. Equilibrio para el taxista. Las otras. Ya, pero desde el momento en el que surgió esa norma, cualquiera de los que estábamos, juristas o gente que nos dedicamos al sector con conocimiento legal y tal, sabíamos que eso tenía los pies de barro, ¿no? Pero esa norma se valida, por decirlo de alguna manera, para intentar ganar tiempo
pues eso, ganarle tiempo al reloj para que las plataformas, etcétera, pues no entraran a controlar todo el sector. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con el tiempo? Yo lo he denunciado muchísimas veces en artículos que he escrito, en lo que sea, tal, ¿no? O sea, el taxi compra tiempo, los taxistas compran tiempo, pero no lo emplean luego. Claro, o sea, no lo emplean ese tiempo en intentar innovar, hacer un upgrade de sus emisoras y pasar a poder competir con las plataformas, a meter tecnología, a intentar desregular o flexibilizar su mercado para poder hacer frente un poco a la tendencia que también es la que están solicitando demanda el propio consumidor, etcétera. Entonces, no se aprovecha ese tiempo, ¿no? Lo que se intenta es simplemente pues una posición numantina, de esto tiene que ser así, va a ser así, tendrá que ser así toda la vida, no pasará, una medida así. Entonces, bueno, en toda esa guerra, ¿no? Que se venía a denominar guerra del taxi, que era, bueno, pues unos que estamos pensando, cuando yo estaba con el tema del taxi, en gestionar ese tiempo para poder hacer el sector más competitivo y poder competir mejor con las plataformas y con una medida de desregular y hacer otro sector del taxi más moderno, ¿no? En el que al final funcionaran todos como un mismo mercado, mismas reglas, los dos segmentos, y pudieran competir mejor para no dejar a los taxistas atrasados, digamos, en ese plano, y otros que no, otros que estaban en eso, en el no pasarán, etcétera. Entonces, en toda esa guerra y tal, llega ya un momento en el que se llama Decreto Ábalos, por el famoso exministro. Entonces llega el exministro ya entonces en su día ministro Ábalos, y saca un decreto ley por el que el Estado se quita de en medio, además de todo ese tipo de regulación, y se la pasa a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, ¿no? Porque dice, bueno, son transportes urbanos, el Estado tiene competencia interurbana, no tiene competencia para regular los transportes urbanos más allá de 4 cosas muy básicas, pero toda la regulación pormenorizada que la comunidad y ayuntamientos, con lo cual se divide aún más todos esos mercados en mercados locales y tal. Entonces, claro, empresas que puedan ser más globales, como las plataformas, etcétera, que lo que interesa pues es una regulación pues lo más global posible, a nivel europeo, a nivel etcétera, tal, pues claro, si te lo dividen ya no en 17 comunidades, hay diferentes sino legislaciones para cada 50 y tantos, y provincias, o sea, y ciudades, etcétera, etcétera, pues claro, te crean una situación de regulación muy, muy compleja, que no deja de ser también barreras artificiales o legales para que ese servicio se pueda desarrollar de una manera homogénea. Pero que yo insistía, lo que hablamos un poco antes fuera de cámara y ahora al principio, los grandes perjudicados de eso son los usuarios. Claro, porque llega una gran empresa y tiene que afrontar mayores costes, porque claro, tiene que entender cuál es la regulación concreta en cada región, y tiene que adaptarse a cada una. Claro, al final es producir lo mismo a mayor coste por burocracia. Fíjate, por ejemplo, cosas como muy ridículas. En Cataluña, por ejemplo, se estableció que los coches tenían que ser más largos que en Madrid o que en Sevilla. ¿Por qué? Pues como una barrera clara de... Porque así pues no te valen los coches que tienes en el otro lado, no los puedes traer aquí o lo que sea. Tenían que ser un sedán de tipo tal y claro, que ser una longitud. Fue muy curioso cómo creo que fue Bolt, si no me falla la memoria, la empresa que cogió y les hizo un alargamiento a los vehículos con un chasis de chapa, ¿no? Claro. O sea, como de un tubo, ¿no? Por fuera y tal, y ponían detrás un cartel como de no sé cómo lo pusieron, pero vamos, como esta tontería es por culpa de la regulación. Mi coche tiene que ser más largo, pues le pongo, ¿sabes? Un cacharro por detrás que lo hace 20 centímetros más largo, ¿no? Es poco. Entonces, esa es la dinámica, ¿no? Por eso mismo funciona, por ejemplo, bien Madrid y no funciona bien Valencia, por ejemplo. Bueno, no es solo por eso, ¿no? O sea, al final es que funcionen o no funcionen, si te quieres referir a la oferta. Exacto, que haya de vehículos que trabajan para ese tipo de plataformas, es más bien en función de que porque hay pocos vehículos autorizados en ese marco territorial, y luego también porque el sector del taxi, que es el grandísimo beneficiado de que entren las plataformas para trabajar con las plataformas, trabajar con las emisoras, no tienen exclusividad, puede trabajar con todo el mundo que quiera. En el momento en el que trabajas con todo el mundo que quieras, tienes más posibilidad de vender tu producto y de tener el taxi el mayor tiempo posible ocupado, que es lo que te genera ingreso. Un transporte parado
es un transporte que no genera ingresos. Un transporte que está circulando y cargado es un transporte que genera ingresos. Eso lo entiende cualquiera. Claro. ¿No? Pues entonces las plataformas es un medio de eficiencia del transporte para que ganen más. Pero como hay una negativa por ese tipo de otros motivos, también de índole política, etcétera, y de resistencia, digamos, a esa entrada, a esa novedad, tanto tecnológica como la entrada en el mercado, de una manera de trabajar o de funcionar a la que hay resistencia, ¿no? Yo no quiero que me digan dónde tengo que ir a cargar, yo voy a cargar donde quiera. Claro, porque... O sea, el taxista también es muy independiente, es muy libre en ese sentido. Dice, pues yo no quiero que me organice el trabajo un tercero, pero claro, su manera de organizarla es más ineficiente. Imaginaros incluso cuando ni siquiera había emisoras, etcétera, ¿no? Pues la manera es lo que ellos llaman trillar la acera, ¿no? Ir por la calle, sabiendo por dónde puede haber zonas calientes de las que haya más demanda y tal, y buscando. Sí, pero que es una cosa desactualizada. Es mucho más eficiente una plataforma digital que te va asignando. ¿Y cuál es el argumento que hace el taxi para defender eso? Porque resulta bastante evidente que no tienen ni pies ni cabeza ese argumento, o sea, y que ellos son beneficiados, se puede explicar muy fácilmente. Bueno, hay una cosa, ¿no? Y que es un poco también lo que en su momento, cuando yo estaba en el sector del taxi, hicimos mucho hincapié, ¿no? Y que es real, es que, o sea, ellos eran licenciatarios de una licencia que les había costado a muchos de ellos bastante dinero el poder comprarla. Al final, en la comprar una licencia de taxis, pues, el pagar por un puesto de trabajo estable, ¿no? Sí. O sea, tú pagas 100 y pico mil euros, tienes tu puesto de trabajo estable, entonces que te vengan a ponerte una competencia al lado que no ha tenido que cubrir esas barreras de acceso, ¿no? Pues es un... Claro, pero no deja de ser... Es una cosa desigual. Entonces, eso es una de las primeras cosas que el taxi, desde luego, o sea, se quejaba, y con toda la razón del mundo. Otra cosa es qué soluciones le puedes poner a eso, claro, porque al final no es culpa del taxista ni es culpa de la empresa que ha venido, es culpa del Estado, que es el que ha establecido el sistema de licencias, se está beneficiando del mismo a través de tasas, de impuestos, de todo tipo de cosas, también de control político de los segmentos. Pues aquí trabaja tanta gente, aquí no trabaja tanta gente, son clientes políticos míos, porque si yo pasado mañana quiero que trabajen más, pues entonces se van a poner en contra, pero si les mantengo todas las aguas calmadas, pues entonces van a ser en principio votantes míos o compra de votos, o sea, todo lo sucio que tiene la política cuando se mete en los sectores económicos, cuanto más intervenga, en general más sucio, ¿no? Independientemente del color político, porque al final el poder es el poder, y el poder tiende a su perpetuación y a implantarse y a extenderse, y el ciudadano, pues en este caso lo que dice es, pues yo he tenido que pagar no sé cuánto por tener esto y tal, y viene otro señor y por 30 euros que paga simplemente una tasa y tal, porque había un gap legal, pues entra a competirme conmigo. En eso pueden estar cargados de razón. Ahora bien, o sea, como tienes que siempre pensar un paso más allá. O mantienes ese sistema siempre hasta que seguramente llegue un momento en el que reviente, o intentas transicionar o hacer una transición hacia un modelo pues más equilibrado, más competitivo y tal y cual, en el que se ha hecho en muchos países, en vez de una liberalización de un día para otro, a lo mejor pues un tiempo de compensación, dando incentivos, pues yo que sé, imagínate, los taxistas les dicen, pues los próximos 8 años usted no va a pagar impuestos, para compensar esa amortización de esa licencia, o otras cosas parecidas, ¿no? O sea, incentivos en positivo, ¿no? Pues para que o compensarles. En Australia se hizo, pues les dieron $24.000 australianos por licencia, pues también se puede dar un tanto alzado, pero ahí hay que ver diferentes situaciones. O sea, a lo mejor hay gente que tiene la licencia súper mega amortizada de hace 25 años, y luego llega otro señor que es que la ha comprado hace 2 años, ha pagado 200.000 euros porque hubo una burbuja en su momento y tal y cual, y entonces claro, no les puedes dar a los dos lo mismo, ¿no? O sea, tendría que ser una cosa más ajustada y tal, pero sí, efectivamente, es hacer un plan de transición, de compensación, etcétera. Entonces, ese tiempo que os decía antes, que se compraba en cierta medida, ¿sabes? A través de la negativa, de la judicialización de los temas, etcétera, etcétera, pues emplear ese tiempo pues para conseguir eso, ¿sabes? Normalizar ese mercado, abrirlo y que fuera más competitivo. Al final eso, pues, de momento no ha ocurrido, ¿no? Claro. ¿Por qué Taxi tiene ese enorme poder negociador? Porque, es decir, realmente tanto poder, o sea, como para poner, por ejemplo, los 30 taxis contra un VTC, ¿por qué?
Pues primero porque, o sea, es el sector que estaba establecido de siempre, ¿no? Con lo cual pues ya tiene mucha imbricación con el tejido político y con el tejido social, etcétera, ¿no? O sea, siempre tiene, o sea, la buena mirada, aunque fuera mala por otros casos, por otro tema, que es el taxista da vueltas, que si te tal, o sea, pero es el que ya está, ¿no? El que ya está y el que está imbrincado con los políticos, eso es un tema importante. Y luego, pues la coacción en la calle, o sea, el poder montar movilizaciones y el señalar al político y montar un pollo en las ciudades, etcétera. También lo que se llama, o sea, en derecho a la competencia, la captura del regulador, ¿no? También un poco, ¿no? Pues, explica eso si quieres, el concepto de captura del regulador. Bueno, ¿no? Pues la captura del regulador es eso, mediante presión, etcétera, pues el conseguir, ¿no? Pues que la regulación que se haga sea la que te interesa, ¿no? Entonces hay cierto punto de eso, o sea, tú ten en cuenta que, o sea, pues no sé, con 1000 taxis colapsas una ciudad como Madrid. O sea, hay 15.700 taxis en Madrid, en una manifestación bien organizada, o incluso en varios puntos, ¿no? Si lo haces en varios puntos o lo que sea, con muy pocos vehículos, colapsas una ciudad, y los perjuicios que ello genera, pues claro, ningún político quiere tener ese, o sea, el coste político y el coste tal de tener eso permanentemente encima, ¿no? Entonces, bueno, pues esa manera de actuar está ahí, pero bueno, que la gente es así como lamentablemente se funciona muchísimas cosas en política, los agricultores, los taxistas, claro, o sea, los transportistas en general ha sido también su manera histórica. Cuando tú no tienes grandes corporaciones, empresarios como dice, o ensobrados, como dice, o sea, o todas las empresas que participan de todo el business y con, claro, ¿sabes?, de las puertas giratorias y de todo eso, pues los sectores pequeños al final no les queda más narices que hacer su fuerza en la calle, ¿no? Y bueno, pues aprovechar la cobardía del político de turno, a lo mejor a sabiendas de que tiene que aplicar alguna o derogar o anular o cambiar alguna normativa, pues mantenerla, ¿sabes?, incluso a perjuicio de los usuarios. Es literalmente cobardía, es decir, yo sé que el consumidor final está viéndose perjudicado por las medidas, pero como a mí me van a quitar votos porque alguien va a salir a la calle, o sea, es el ludismo del siglo XXI, me da igual la innovación, me da igual mejorar la situación al consumidor final, con tal de yo rascar votos, aunque sea a costa de tener un pésimo servicio como es el que han venido ofreciendo los taxis. Porque sí, se ha visto que es pésimo, porque si no, no llegaría Uber y se comería gran parte de su cuota de mercado. También que la innovación en el mercado, la libre competencia es lo que genera, ¿no? Que el servicio mejore. Claro. Lo que pasa es que yo no puedo pretender, oiga, yo voy a ofrecer este servicio de esta manera y además el acceso a este servicio va a ser el que yo quiera. Claro. O sea, si el consumidor demanda pedir el vehículo a través del móvil, llame a este teléfono. Sí. Claro, eso solo al final se mantiene por una posición de fuerza. Claro. O sea, por ejemplo, una cosa que fue muy ridícula, yo cuando estaba en el sector del taxi me opuse también porque no le veía sentido y, vamos, muchísima gente en el sector del taxi entendía que eso era una locura, es las reglas que se pusieron de precontratación que le llamaban temporal. Es decir, cuando tú llamabas a un taxi, el taxi podía venir inmediatamente a recogerte, una emisora o lo que sea. Pero cuando tú llamabas a un servicio de estos de VTC, tenía que tardar como mínimo, según la regulación local, 15 minutos, 30 minutos, una hora en venir a prestarte el servicio. Para igualarlo, claro, o sea, para compensar, ¿sabes?, de alguna manera. O sea, una cosa absolutamente ridícula, poner puertas al campo, o sea, vamos, es decir, yo lo explicaba desde el minuto, digo, esto es una absoluta locura, me opuse, tuve un coste político enorme, incluso dentro de la organización de los taxistas que representaba, intentando explicarles que eso, además que lo iban a derogar los tribunales, como acabó ocurriendo, el Tribunal Supremo se lo quitó de medio y, bueno, antes algunos tribunales de justicia, tanto el de País Vasco, bueno, etcétera, en fin, eso es un asunto disparate, o sea, unos tíos en un garaje, ¿no?, como se suele decir en San Francisco, o en donde sea, o sea, unos ingenieros informáticos, o sea, unos señores han inventado un cacharro que tú le das a un botón y un vehículo que está a la vuelta de la esquina, pero que no sabe que tiene un demandante de servicio ahí detrás y que está trabajando precisamente o sea, que es un vehículo que se dedica a esa actividad, viene, ¿sabes?, da la vuelta a la manzana, te recoge y te lleva en un minuto, o sea, una herramienta de ese tipo de eficiencia para todos, para el que lleva el vehículo, para el usuario, para el tiempo,
tiempo para todo. No, resulta que tú, por decreto, ¿sabes? Lo anulas y dices, no, ese señor tiene que esperar un cuarto de hora para llevarte. De hecho, bueno, en su momento las empresas estas de VTCs, la patronal, creo que fue de VTC, hizo un anuncio en el que se sentaba una señora o un señor en el asiento de detrás, vamos a no sé dónde. Y el conductor decía, no, tenemos que esperar un cuarto de hora aquí para comprobar. O sea, que eso ponía como loco y tal, o sea, para poner un poco en ridículo eso, porque es que son una ridiculez. Entonces, o sea, defender ese tipo de medidas, al final lo único que te hacen es perder crédito frente al público, ¿no? Frente a tus también hacia tus clientes, con el afán de retener un mercado que se te está yendo, porque hay un público joven, hay un público que utiliza la tecnología, que es una herramienta de eficiencia, cuando lo mejor que podrías hacer es intentar tú dar ese servicio, porque además llevas en el mercado años, décadas, claro. Lo sabes hacer, tienes los profesionales, tienes los vehículos, tienes las estructuras, tienes incluso la imagen, la buena y la mala, pero también la buena, ¿no? Del taxista que te ayuda, el servicio de toda la vida, no sé cuántos. Pues intenta, o sea, luchar por lo que es tuyo en ese sentido, en el sentido del servicio. Luego estamos hablando de los precios de las licencias, de todo ese tipo de cosas, pues eso, el enemigo es el Estado, no es el usuario. Bueno, el usuario nunca tiene que ser el enemigo de ningún servicio, pero que quien lo ha hecho, se le demoniza un poco, quien lo ha hecho mal es el Estado, dejando engordar ese sistema de licencias de compraventa en un mercado secundario de licencias, etcétera, etcétera. Pues al final intenta es un atajar eso, decirlo, o sea, al que me has estafado, o sea, yo he tenido que pagarle 200.000 o 150.000, no sé qué euros a este otro señor que me vendía una licencia de taxi para que yo pueda trabajar. Claro. Este señor no me ha estafado, este señor pues me ha vendido una cosa al precio de mercado que está tal, pero el que ha hecho que eso especulativamente valga todo ese dinero eres tú, Estado. Entonces, ahora, si me pones un sector al lado que me está compitiendo y al que les estás dando las autorizaciones gratuitamente, o bueno, con los costes mínimos de tramitación, etcétera, pues tendrías que ser tú el que me compense por eso. Pero luego, compénsame, quítame impuestos, ayúdame de otra manera o lo que sea, ¿sabes? Sí, pero hasta que, o sea, si yo compro acciones de, yo qué sé, de IBM en los años 80 y luego se van al carajo, tengo que exigirle al Estado que me haga una reducción privada, eso es en la bolsa de valores y tal, o sea, sí, pero también es una licencia administrativa. Pero si yo tomo una mala decisión, ¿no? Sí, pero no deja de ser una decisión, es decir, yo estoy tomando una decisión especulando de inversión. De inversión, ¿no? Exacto. Yo invierto en esta licencia que además, corrígeme si me equivoco, lo que hacen los taxis es compro la licencia, utilizo la licencia y luego lo utilizo como una especie de jubilación, luego la vendo y me gano un dinero. Entonces, estás especulando, estás diciendo, yo compro esto porque pero especular pienso... no es malo, ¿no? En principio. No, claro que no, pero tiene todo lo que conlleva, claro, es decir, lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Y otra cosa es que, bueno, pues pueda fluctuar en el mercado porque haya más demanda de ese servicio, se amortice más fácil o más difícil, o porque más llega la competencia y a cero. Ya, pero digo, es que la competencia también entre de una manera, o sea, no porque le abrieron la puerta, ¿sabes? El gobierno de Zapatero les abrió la puerta totalmente en su caso, ¿no? O sea, ahora me pongo el gorro de defensor de cuando estábamos en el discurso que se estaba haciendo desde el taxi, que era el lógico. O sea, que eso no va en contra tampoco o sea, no va en contra de las plataformas. O sea, la plataforma además es un intermediario, no son las empresas que prestan esos servicios y que también han tenido que obtener esas licencias. Las otras han obtenido las licencias a un coste muy bajo por ese gap legal, por esa desregularización que hubo, pero una mala regulación, porque liberalizas a uno y al otro lo mantienes cerrado, con lo cual por vasos comunicantes, o sea, no tiene mucho sentido, es una mala regulación. Entonces el que ha sufrido la mala regulación dice, bueno, pues algo tendrá usted que hacer, tampoco me puede dejar así, pero lo que tiene que hacer no es ponerle palos en las ruedas al otro, claro. Para que tampoco desarrolle el modelo de negocio que es lo que necesitan los usuarios. Lo que tiene usted es que quitarme a mí la regulación que me está atropellando, costes que me están atropellando, no sé, pues el taxímetro, que es un coste carísimo, pues póngamelo en la nube, que esté en el mismo móvil, lo que sea, ¿sabes? Por blockchain hay 100.000 cosas en las que, o sea, es eso, quítame costes, quítame tasas, quítame pagar de no sé qué, pagar por todo, redúceme impuestos, o sea, haz algo para ¿sabes? Nivelar un poco el terreno de juego y a partir de ahí que pueda haber, lo que digo, mismo mercado, mismas reglas en el segmento y deja, si quieres, otras reglas más rígidas
para, bueno, lo que se llamaban fallos de mercado, que, en fin, no vamos a ponernos ahora algo y tal, pero sí que había, o sea, un desequilibrio en la información, que es cuando, o sea, coges el taxi en la parada o en la calle, que es un mercado diferente al de la contratación telemática o telefónica o digital o como la queramos llamar, y entonces ahí sí, pues deja la tarifa, la misma, deja, sabes, que opere en otras condiciones, porque ahí sí que a lo mejor pues la tarifa está protegiendo al usuario de que le den el palo, ¿no? O sea, de que le cobren de más, ¿no? Pero en el mercado en el que compiten ambas modalidades, pues déjalo, o sea, desregula y déjalo abierto y sencillo para el usuario, y para que al final se nivele la oferta-demanda que pueda haber en el mismo, ¿no? Que al final el mercado va a funcionar, o sea, yo estoy convencido. Pero claro, lo que yo intentaba plantear antes es, si yo compro bonos del Estado y luego el Estado se dedica a imprimir moneda... Claro, te está estafando. Me está estafando el Estado. ¿Pero qué hago? ¿Le exijo al Estado que me devuelva mi dinero? Te está estafando, deberías, ¿no? Claro, pero no lo hace. A costa de otro también, o sea, es otra estafa. Para devolverlo a mí tiene que estafar a otro. Claro. Entonces es una mierda, pero oiga, ¿quién le ha dicho a usted que invierta en bonos del Estado? Ahora lo tocamos, ¿no? Eso. Emilio, otra cosa que queríamos tratar contigo, que nos interesa mucho, es este nuevo borrador de ley que ha salido, de que solo podrán llevar los coches más de un pasajero, no podrá haber vehículos con solo un pasajero dentro, ¿no? ¿Qué te parece ese borrador? No es tan radical como lo estás poniendo, aunque está fatal lo que pero hay que hacer el río. El otro día vimos unas noticias que decía el director general de tráfico, Pere Navarro, dice: la movilidad será compartida o no será, ¿no? Que ahora, además, eso me parece bastante radical. Abro un paréntesis y hablamos también un poquito de movilidad compartida también respecto a taxis, VTCs, BlaBlaCar, etcétera. Pero bueno, dijo, ¿será compartida o no será? Luego, a las 2 o 3 semanas, dijo que no había dicho esa cosa, que no estaban planeando tal cosa y tal. Y esta misma semana pues hay una modificación del Reglamento General de Circulación en tramitación, o sea, es un borrador, no quiere decir que vaya a salir tal cual, pero bueno, es lo que propone el gobierno y ahí está, negro sobre blanco, ¿no? Que o sea, faculta a los ayuntamientos para que puedan poner restricciones a los vehículos que circulan con más de un ocupante en determinadas vías o zonas o accesos o áreas. En cualquier parte de la región. En principio parece que lo tienen, que no lo estoy defendiendo, lo digo, pero que parece que está ideado para los accesos a las capitales, igual que tenemos el Busbao aquí en la carretera de La Coruña, o los carriles bus, etc. O sea, carriles de alta ocupación, en los que, bueno, pues se permita solo, pues eso, alta ocupación. Imagínate ahora mismo un acceso, no sé, la obra que están haciendo en Madrid en la A5, ¿no? El túnel este gigante que están haciendo de entrada. Pues imagínate que cuando lo terminen, pues dividen de alguna manera los carriles, ¿no? Los accesos y tal. Tienes un acceso, pues 2 carriles para vehículos de alta ocupación y 2 carriles para vehículos de no alta ocupación. Así la intención siempre es buena. Claro, pero imagínate que hay un defensor de la Agenda 2030 que coge y dice, no, pues ya no se puede conducir con más de un pasajero. Eso es una restricción que está contemplada en esa ley. Claro. A mí me parece un ataque, vamos, salvaje y brutal a la propiedad privada, a la libertad individual, al derecho a la libre circulación y a todo lo que generas una barbaridad de dependencia del Estado, porque ya no tienes incentivos a tener vehículos muchas veces. Te acabas moviendo en transporte público y es una cosa más que te provee el mismo, el Estado. Claro, entonces, además, o sea, son incentivos perversos, o sea, porque si tú dices, a ver, hasta ahora los incentivos los haces son negativos, pues yo que sé, te pongo una tasa, te pongo un peaje, te pongo, ¿sabes? O sea, algo, una carga, ¿no? Para que te cueste más o tengas menos, pues todo lo que es ahora mismo también todas las zonas de bajas emisiones, que no deja de ser pues un sobrecoste, o te cambias de vehículo o no circulas, los parquímetros, no sé qué, o sea, todo lo que tradicionalmente se ha ido haciendo contra el conductor. O intentas hacer algún incentivo positivo, ¿no? Pues si usted va con más de una persona, no sé qué, pues no paga el impuesto de matriculación, claro. O le quito, no sé qué, o sea, ¿sabes? Incentivos económicos, pero del otro lado, cosa que nunca piensa el Estado, ¿sabes? Siempre es a cobrar de más, a cobrar de menos. Pero sí que es evidente que la solución de los vehículos compartidos en las ciudades es una cosa buena siempre y cuando sea voluntaria, claro, que los incentivos no sean perversos, claro. O sea, que sea una cosa voluntaria. Por ejemplo, lo que te digo, pues el BlaBlaCar además que se prohibió en urbano, ¿no? Y se
permiten el interurbano con determinados requisitos y tal y cual. En su momento estaba pues el propio Uber Pop, ¿no? Que lo habíamos comentado, que era la primera manera con la que cualquiera con su vehículo podía empezar transportar a cualquiera, que también lo acabó prohibiendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero bueno, tienes ahora mismo las soluciones de taxi compartido o VTC compartida, Uber Sharing, es todo lo que el concepto sharing de compartido y tal, pero que no se explota suficientemente. Por ejemplo, por parte del sector del taxi. Yo soy un súper defensor de las políticas de taxi compartido y VTC compartida y tal y cual, porque es eficiencia. O sea, a la que va un vehículo a llevar a no sé quién a otra punta, pues aquellas personas que puedan estar por el recorrido por el que está yendo y les interesa subirse. Y encima a un coste menor, es decir, todo el mundo gana. Todo el mundo gana. El taxista gana más, porque cada uno que se sube tiene una mini bajadita de bandera, con lo cual está pagando un poquito más de lo que le correspondería. O sea, no por el trayecto que está haciendo, sino si hubiera alquilado el vehículo él solo, pero menos ¿sabes? Por el trayecto que está haciendo, y todos son incentivos positivos. Entonces eso al final, ¿qué hace? Que haya menos coches, y no se trata de que haya muchos o pocos. De lo que se trata es que en las horas punta, en los momentos de circulación, etcétera, pues pueda estar mayor tasa de ocupación en los vehículos, de tal manera pues que todos circulen mejor, pero que sea desde un punto de vista voluntario, que la gente tenga incentivos económicos para utilizar ese servicio, que sea un win-win, todo el mundo sale ganando, pero desde luego no forzando, ¿no? Entonces, tal cual lo han puesto en el reglamento de modificación del Reglamento General de Circulación. No habla ni de incentivo ni de incentivo. Dice que el ayuntamiento, si quiere, puede, por motivos de ocupación, de ocupación del vehículo, quiero decir, o sea, por número de ocupantes del vehículo, puede restringir su circulación por zonas, accesos o vías de todo tipo. Bueno, pues veremos. Claro, es que depende luego, la interpretación y el alcalde. ¿No? Claro. El alcalde o el alcaide. ¿No? Que toque, ¿no? Que aquello lo considere como una... Son los vecinos del alcalde. Claro, pero bueno, es que ha habido alcaldes de partidos políticos en España y tal, que bastante claro suelen ser de partidos políticos. Si por ellos fuera, que si por ellos fuera, pues vamos, o sea, te pincha la rueda del coche y aquí no circula nadie. O sea, cierro y todo es peatonal o en bicicleta, como los chinos, ¿no? O sea, los chinos de antes, porque los chinos de ahora van en coche autónomo y dentro de poco en coche volador. Exacto. Yo no entiendo cómo siempre buscan, o sea, como intención avanzar, ¿no? Porque dicen, ¿no? Que sea compartido para que el tráfico sea más fluido, menos contaminación, etcétera. Pero no sé por qué el político y el Estado tiende siempre a intentar avanzar retrocediendo. Claro. O sea, intento avanzar pinchándole la rueda a los demás, como los cangrejos. Al final, el coche compartido, el primero es el taxi. El taxi es un coche compartido. Y la VTC, porque es el mismo negocio, o sea, es un coche compartido, ¿no? Es un servicio público. Y el autobús, estamos comentando antes, también es un coche compartido gigante, ¿no? Y tal. Entonces, todo lo que sea avanzar en que el coche sea compartido, pero eso no quiere decir que vayas persiguiendo como si fuera caza mayor, ¿sabes? Al propietario de un vehículo, que es una política de alto riesgo el comprarse un coche. Y además eso no está, eso no lo... Tienes que buscar un punto de equilibrio, y tal. Entonces el equilibrio tiene que ser facilitando el acceso al servicio compartido, no persiguiendo al conductor como si fuera un criminal. ¿Cuándo es la primera vez que tiene un Ibiza del año 90, no lo sé, ¿sabes? O un Polo o lo que sea y tal, es prácticamente, ¿sabes? Un criminal. Un asesino en serie, porque ya desde que arranca el motor ya está, ¿sabes? Haciendo el mal a la humanidad. Eso, ¿no? Que hablábamos antes. Yo creo que es un poco, se nos está yendo lo que hablábamos antes, de incentivar o compensar al taxista por la compra de la licencia. Entonces, ahora, ¿quién compensa al que se ha comprado un coche? O sea, yo tengo un coche de diésel que me compré el año pasado y ahora el municipio decide imponer la legislación que considere en la circulación, y entonces también debería poder exigir yo porque ha sido una regulación y desregulación que ha hecho el Estado que me ha perjudicado a mí en la inversión que yo he hecho en un coche. Entonces,
me tendría que incentivar, me tendría que compensar. Y además te compraste el coche diésel porque el diésel era más barato que la gasolina. Claro, ¿Sabes? Si te lo claro. están financiando, ¿sabes? Mediante... O sea, otra distorsión. También, ¿no? Es que ahora me dicen, no, es que están induciendo a la gente a que compre el coche eléctrico. Sí, es que en su momento se indujo a la gente, Claro. vía fiscal del tal, a que compraran un diésel, ¿no? Claro. Entonces ahora Un el diésel auténtico es malo, disparate. malo, 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 y te han estado metiéndote por los ojos el diésel. O sea, se dieselizó, Sí. como se diga, el parque móvil en España simplemente por un tema de coste. Claro. El diésel es más barato y consumía menos, Claro. y encima, ¿sabes? Era más barato el producto, pues Ya está. todo el mundo compraba diésel, Claro. no por... ¿Qué es lo que estábamos hablando antes de los Teslas que pretenden que tú con tu vehículo personal vayas claro. al trabajo y luego que el vehículo no se quede estancado, Sí, sino el modelo de negocio de Tesla, del nuevo robotaxi, Ujú. que la gente piensa que, bueno, pues dice, no, va a haber flotas, bueno, como las que hay actualmente, ¿no? Los Ángeles, estas que además Sí. están siendo tristemente vandalizadas, ¿no? Que llaman a los para hacer barricadas, ¿no? Llamas Claro. un Waymo, que viene, como no viene con nadie, pues viene el vehículo, lo quemas fuego, haces con él una barricada, ¿no? Bueno, pues no, pero que haya flotas de vehículos de estos de autónomos. El modelo de negocio que yo le he oído, vamos a lo más explicarlo, es que tú, como particular, te compras un robotaxi, es tu vehículo, el robotaxi te lleva tus cosas, pero cuando te bajas te deja en la puerta, como porque es un chofer autónomo, ¿no? Claro. No le ves, salvo que pongan luego allí, enganchen a Optimus, pero de momento, o sea, no hace falta que vaya... O sea, de momento no, o sea, de Sí, que no raíz hace no falta, hace sí, falta, sí. ¿no? Pero te lleva el coche y entonces te deja en donde quieras y el coche se va a trabajar él por su cuenta. O sea, él empieza a hacer de taxi, a llevar a gente, a llevar bueno, o sea, a quien le llame por una aplicación que tenga, o si tú te has hecho una comunidad de amigos, de vecinos, Claro. de lo que sea, porque Claro. tú podrías comercializar los servicios al margen quien tú quieras. al margen de Tesla, en principio. Pero bueno, lo que pretende Tesla es que los comercialices a través de su red Claro. de comercialización y poner todos esos coches en disposición de que estén circulando, porque claro, o sea, el sentido común es, un vehículo se pasa el 90% del tiempo aparcado en el garaje o en la puerta de donde sea y tal, y solo se utiliza un 10% del día, un vehículo particular. Bueno, pues utilicémoslo el más tiempo posible, o sea, no deja de ser una herramienta de eficiencia, Claro. y así en principio pues tendremos menos vehículos operando en las zonas en las que más alta intensidad de circulación hay. Pero al final es un incentivo, Claro. un incentivo por el precio. Claro, es que encima sí, o sea, sí. Porque sea barato, porque hay Es que abundancia. si es barato, pues hay claro, que abundancia prefiero y es- tener un y- chofer que y es no barato. tenerlo. Exacto, hay ¿No? abundancia. Es un poco también, o sea, al principio las VTCs, etcétera, lo mismo que estamos comentando. O sea, es más barato que el taxi. No, es que están tirando las tarifas, es que van a no sé qué, es que la tarifa del taxi es un servicio caro Claro. porque está cubriendo las 24 horas del taxi, todos Claro. los costes que llevan que aparejados, vamos a ver, o sea, para que el taxista no pierda dinero. Claro. La propia regulación dice que, ¿sabes?, que tiene que ser el servicio tiene que ser sostenible. Entonces, para que no pierda dinero, la tarifa implica todas esas ineficiencias. O sea, implica que el 50% del tiempo el vehículo no estuviera cargado y circulando porque está a la espera de cargar a alguien. Viene en una parada, viene buscándole y tal y cual. Porque ese es el concepto de antiguo. Claro. Ahora que viene las plataformas digitales y viene una tecnología que permite que tengan muchas más eficiencia y se baje un señor y suba otro y suba otro, continuo, como las VTC reducen, por ejemplo, la tasa de que el vehículo esté vacío a muchísimo menos, Claro. ¿sabes? A un 15, un 20% como mucho, ¿sabes? Frente a un 50 y pico que han estado los taxis. Entonces, todo lo que sea emplear el vehículo de una manera más intensiva es mayor negocio para el propietario del vehículo, mayor beneficio al usuario, que tiene más abundancia de servicio y tal, pero claro, eso tiene que influir en el precio. Claro. Es que, Porque o es sea, un sistema, toda eficiencia al final acaba yendo al precio, ¿no? Porque hay más abundancia también del servicio, mayor disponibilidad del mismo y por lo tanto también el usuario está dispuesto en principio a pagar menos. Sí, claro, claro. porque yo Y estoy eso es lo bueno porque lo usará más. Habrá, ¿sabes? Claro, claro, sí, más también eficiencia, barata. menos conducción, menos congestión
Claro, yo pienso... pero con incentivos positivos, no con incentivos perversos. Esos de... ¿sabes? Exacto, Decir, te persigo. Aquí, ¿sabes? Te persigo. Y usted Apunta que aquí. vive en Boadilla, o que vive en Coslada, o que vive en no sé qué, Claro. llega a Madrid y dice, bueno, antes de ir a Madrid en coche, pues no, es que usted no tiene que ir a Madrid en coche, porque eso es un... ¿sabes? Eso no. Es que porque ahora mismo, ¿qué haces? Si vienes, por ejemplo, a Madrid, desde fuera, yo no lo sé porque no tengo coche y además vivo dentro de Madrid, pero si vienes de Boadilla, por ejemplo, tienes que aparcar el coche fuera de Madrid, de la zona centro, y luego entrar sin coche. Bueno, a día de hoy no tienes esos problemas. Quiero decir, depende del vehículo que tengas. Si vienes Claro. en el Ibiza No, de los, si vengo en mi diésel, sí. de los 90, en teoría, desde el 1 de enero no podías pasar al término municipal de Madrid. Ahora Joder, ya... ni siquiera al término han municipal. dado un año de prórroga por aquello de la... O sea, ni siquiera al sentencia término que ha habido. municipal. Claro, o sea, todo lo que era... O sea, en Aravaca no puedo circular. Claro, o sea, todo lo que era el serio? término de Madrid para los coches que no tenían etiqueta y que no estaban domiciliados Claro, dentro del término municipal de Madrid no podían circular. Pero es que, o ridículo. sea, yo pienso, o sea, nos hemos vuelto locos. O sea, ya nos hemos ido tanto de la realidad y nos hemos evadido tanto y nos hemos abstraído tanto que no nos paramos a pensar las gilipolleces que pensamos. Vamos a ver, cómo, o sea, de verdad, la finalidad de todas estas cosas es avanzar, innovar, ser eco-friendly, reducir los costes, ¿no? Que las personas no sufran los altos costes del malvado empresario que busca estirar lo máximo que te puede quitar. Y yo pienso, ¿cómo ha avanzado la humanidad? Es decir, una persona que trabajaba en el campo y ahora tiene un tractor, o sea, no se ha abaratado el trigo por eso. Claro. O se ha abaratado porque cogemos al tipo del campo y le decimos, control de precios. Tú no... O sea, ¿cómo hemos innovado? ¿Cómo hemos llegado a tener más comodidad? Sí, que no hemos llegado a eso gracias a innovar. Uber. Yo me meto en Uber y tengo Uber Share. Uber Luxury con un Mercedes guapísimo que te viene por si quieres quedar impresionantemente bien. Un coche con las ventanillas, creo que de atrás, sin tintar o tintadas. O sea, tienes una cantidad de servicios bestial que le permite también al oferente de ese servicio, al conductor, decir, oye, yo soy una persona, porque a mí me ha tocado taxistas que son personas muy educadas, te bajan, te ayudan con la maleta, te tratan muy bien, te ofrecen un agua. Oye, ¿por qué esa persona está cobrando la tarifa taxi y no me está cobrando el doble cuando su servicio es increíblemente mejor que el del cuñado de no sé dónde que te recoge medio borracho y que va a 500 por hora por la autopista? Que parece que está en un rally. Entonces, es un disparate. O sea, nos abstraemos tanto de la realidad que siempre- no nos damos cuenta de siempre que, ocurre lo mismo. de que el abaratamiento de los servicios viene de la innovación y la libre competencia y punto. O sea, mira, cuando entró Uber, entró a ofrecer un servicio de lujo a empresarios, como tú decías y demás. ¿Y ahora quién lo utiliza? Lo utiliza todo el mundo. O sea, es así como se tiene que innovar. No es a base de pegar También, palos. lo que dices, se ha segmentado mucho el servicio, porque ahora el servicio popular, UberX, por ejemplo, en el caso de Cabify, el Cabify normal, o, ¿sabes? Etcétera, o sea, el servicio estándar, pues ya no es ese servicio premium que al principio Sí, se ofrecía, etcétera, sino que se ha segmentado. Es decir, quieres lo que tú dices, un Mercedes, no sé qué, y el señor con chaqueta y tal, y pues, lo pagas. Y quieres un servicio estándar normal, pues lo pagas a otro precio y efectivamente, ¿no? Y eso es el juego de la competencia, pero que sí que es claro, en cuanto a lo que hablábamos de las tarifas, que las tarifas estándar del taxi están pensadas para cubrir más gastos Claro. que la tarifa de los VTC. VTC. Pero que en esos gastos no está imputado el precio de la licencia, sino está imputado el precio de la ineficiencia revestida de servicio público. Claro. ¿No? O sea, Es un servicio público. Es un servicio público. No, Cuidadito con los servicios públicos, que, en fin. Pero vamos, que, o sea, o sea, tú estás pagando al final todo ese tipo de ineficiencias dentro de la O tarifa. sea, yo estoy pagando que Entonces, al taxista no le apetezca ponerse en la aplicación. Pero el taxista sufre el perjuicio de tener también un precio Más rígido, alto, claro. más alto, que le impide competir con el otro Claro, que lo tiene un más taxista, bajo. por ejemplo, no puede negarse ¿Sabes? a la bajada de Entonces, bandera, por claro, ejemplo, ¿no? pero ¿cuál es al final la historia? No, que que todo el mundo suba al precio de la tarifa. No, el mercado no debe funcionar así. El mercado debe funcionar a que se ajuste, ¿sabes? Los precios, claro. oferta-demanda, ¿no? Claro. Y punto, ¿no? ¿Y cómo sería? Mismo mercado, mismas reglas, donde concurren taxis y VTCs en el servicio de llamada por medios Aplicación, digitales sí, o telemáticos y tal. Mismo precio, mismas reglas, algoritmo, tarifa dinámica, Claro.
etcétera. Ya incluso algunas comunidades han entrado en el corredor de precios. La propia muy liberal Madrid tiene una regulación de control de precios en la que las VTCs no pueden duplicar el precio del trayecto habitual, ¿sabes? Cuando hay alta demanda, pues ya está en el control de precios para proteger al usuario. Siempre hay que proteger al usuario, porque el usuario es imbécil. El usuario siempre es imbécil. No sabemos nadie lo que compramos, nadie lo que queremos. Claro. Nos engañan en todo y tiene que venir papá Estado siempre a protegernos. Vaya por Dios, ¿sabes? Y además... Pero luego, claro, entrarían ya... Si se liberalizara, entrarían a regular los algoritmos. Oye, no, es que el taxista tiene un algoritmo mejor que el VTC, entonces ahora lo regulamos todo a la baja, que todo sea peor. Justo, en vez de regularlo a mejor, todo a peor. Claro. O sea, bueno, de hecho hay un partido político que vamos, Sumar, sí, que su mantra y su objetivo en la vida y tal es restar. Es atacarla a todas las empresas de la economía digital, sí, y controlar todos los algoritmos, ¿no? Sí, queremos verdad, el código sí, fuente del algoritmo y cómo funciona. A ver quién de Sumar se entera lo más del código. La ley Rider, la única en Europa, en la que los propios Riders protestan porque les ha hecho la puñeta el impedirles que sean autónomos y trabajen para varias plataformas y tengan que soportar muchísimas más ineficiencias. Claro. Al final llamas a y tarda más de lo que tardaría si eso funcionara en un mercado abierto, como el tema de los taxis, igual la misma demora, ya no está legal que hablábamos que habían puesto los 15 minutos que acabó derogada por el Tribunal Supremo, etcétera, sino, pues claro, ¿sabes? El hecho de que cuanta más facilidades des, pues más rápido es el servicio, por lo tanto va a haber más demanda del mismo. Claro. Que también es eso, o sea, el sector del taxi, yo tuve mucha lucha con ellos cuando estaba en las estructuras de las organizaciones de taxistas y tal, para intentar hacerles ver que la economía no es un juego de suma cero. Claro. La política es un juego de suma cero, pero la economía no. Entonces, no están dados las carreras, claro, no están dadas, claro, las carreras de taxi. No, es claro, que hay 100.000 carreras al día y si no las hago yo, las hace una VTC. No. Claro, no. Es que si usted da un buen servicio, hay más VTCs, el servicio se populariza, se abarata, la gente, ¿sabes?, lo demanda, tiene incentivos positivos para realizarlo, porque puede dejar su vehículo privado, puede no sé qué, pues el mercado igual sube por es que es 20 verdad, veces más. Es verdad. O sea, ¿Dónde está el límite? Es que vendrá una crisis y entonces todo. Bueno, pues vendrá una crisis. Es que y entonces todo cerrará. Yo lo pienso con mi ejemplo, o sea, conmigo mismo, digo, joder, yo en los últimos 3 meses habré cogido a lo mejor 3 taxis, ¿no? Uber y Bolt y demás, vas considerablemente más, o sea, un orden de magnitud superior. Pero digo, probablemente si no hubiese tenido a las plataformas para que me diesen ese acceso a ese transporte que a lo mejor hace 20 años una persona de mi edad y con mi capacidad económica no tendría, o sea, no tendría acceso, claro, pues no habría cogido ningún taxi, porque no habría dicho, coño, pues para un taxi, sino me hubiera buscado la vida, ¿sabes? Es que ese es el problema de tratar de predecir el mercado, es decir, hay un límite de información y hay una cantidad de variables que nosotros no somos capaces de predecir. Claro, sí. No somos capaces de predecir lo que sería del mercado si no hubiera ningún tipo de regulación. Es que a lo mejor este debate sería, bueno, que es lo más probable, sería totalmente ridículo porque Cabify, Uber y Taxi serían totalmente obsoletos probablemente ante las posibles nuevas tecnologías. Y es muy curioso cómo pasa que, o sea, cuando todo el mundo tiene esa imagen, todo el mundo piensa, yo sé, en Bombay, ¿no? En un sitio así. Uno va en elefante, el otro va en un tuk-tuk, el otro no sé qué, no, o sea, si desregulamos esto va a ser Bombay y tal. ¿Quién sabe mejor que el Irlanda individuo? Se liberalizó el servicio de taxi y tal, y Dublín no es Bombay. O sea, si Bombay ahora es por otro tipo de motivos. Sí, es lo que dice Bastos. Es lo que dice Bastos. Tú coges dentro de una cárcel, hay una especie de anarquía, ¿no? Entonces tú coges a 200 tipos dentro de una cárcel y los ves pegándose puñaladas, chillando, intercambiándose cigarrillos y tal, y luego te vas a toda la gente que fue a ver la entrada del Papa, ¿cómo se llama? Bueno, cuando nombraron al nuevo Papa, y ahí hay 10.000 personas y nadie se está pegando puñaladas. O sea, a lo que voy es, la libertad per se no hace que la gente de repente diga, pues ahora voy a empezar. No tenía ningún incentivo a drogarme, me voy a drogar. No tenía ningún incentivo a robar, voy a robar. Pero qué absurdo es. Es la falacia típica. Claro, exacto. Eso es. Y sí que la circulación puede tender a ser más caótica
si no se está regulado el tráfico de una manera más o menos razonable, los semáforos, no sé qué, etcétera, etcétera, pero yo creo que en las sociedades occidentales, o sea, eso ya está como muy asumido, o sea, eso no se va a desandar, o sea, no porque liberalices medios de transporte o modalidades de transporte desaparece el semáforo. Claro, va a desaparecer el semáforo. Y luego lo ves en ciudades como Madrid, por ejemplo, en Cibeles. Las reglas de circulación son el libre albedrío y el orden espontáneo. No es el carril. Pues nadie respeta el carril. En Atocha lo mismo. Pero no hay accidentes continuamente y la gente se muere en Cibeles porque la gente conduce como quiere, sino que la gente dice, coño, pues me pego un poquito para aquí para no darle a este y tal. Entonces, famosa rotonda del Arco de Triunfo de París, ¿no? Sí, como claro, ejemplo de caos y tal y cual, en la que el otro día metieron un vehículo de estos de Tesla y consiguió sortearlo y tal, y no tuvo ningún problema, ¿no? Y estaba diciendo esto, he visto en Twitter, ¿no? A Elon Musk hablando de que podría... Celebrándolo. Sí, de celebrándolo, pero que se encuentra con el problema de la Europa mega regulada en la que ese tipo de servicios pues no van a poder funcionar, salvo que la Comisión Europea y luego los Estados miembros y tal, bien sea, hay que echarle años para eso. Vía sandbox, que le llaman, que es como, ¿sabes? Regulaciones sandbox, en pruebas limitadas en el número de vehículos que lo hagan y tal y cual, intentar probar a ver cómo funciona, ¿no? Pero bueno, yo me desearía y me gustaría que España no se quede atrás de eso, ¿no? Que no volvamos a que inventen ellos, que no volvamos a ser un país en el que, no sé, pues que tengas que viajes, que vayas incluso a otros sitios de Europa, ¿no? Que vayas a Berlín y haya coches autónomos y tal, y en Madrid no, ¿sabes? O en Barcelona no. Entiendo que les va a costar más llegar a Plasencia o, ¿sabes? O a sitios, a localidades más pequeñas, pues también igual por una cuestión de oferta y demanda. Pero ese modelo que dicen del robotaxi, que es tu vehículo particular, que el tiempo que está parado pues no lo esté y pueda ofrecer servicios, creo que eso es una pasada, o sea, en todos los términos es positivo. Tiene, en principio, en España está prohibido que un particular alquile su vehículo. Tiene que ser, ¿sabes? Sí, porque ahí, vamos, tienes que tener una empresa, o sea, tienes que estar dado de alta como alquilador de vehículos, como un rentacar, y cumplir unas... claro, porque eso no es un VTC, eso. Claro, eso no. Es un alquiler. No, de momento es un coche autónomo, de momento no va conductor. La VTC es alquiler de vehículo con conductor. Claro. El taxi es un vehículo, alquiler de vehículo de turismo con conductor también. O sea, necesita el conductor. Es que es un absurdo. Esto es un vehículo que ahora mismo está no regulado. Y muchas veces se justifica esa regulación, por ejemplo... Lo cual no es malo, que no esté regulado. O sea, claro, pero claro, que ya vendrá aquí y lo regule bien regulado. Muchas veces se justifica la regulación en dar seguridad a las personas, a los individuos. Pues si no hubiera licencias y demás, a lo mejor podría llegar un taxista y pues agredir a una chica, por ejemplo, de noche o lo que sea, ¿no? ¿Me entienden? Sí, los requisitos de calidad y los requisitos de seguridad. Los requisitos cualitativos de seguridad y de calidad. Pero que eso, yo pienso aparte de que sí que está regulado, por ejemplo, el sistema de reputación de poner estrellitas a los conductores. Exacto, eso iba a decir que yo de manera privada... Entonces, claro, ¿sabes? Si tú coges un conductor y el conductor no tiene las 5 estrellitas o lo que sea, o tiene malos comentarios o lo que sea, ¿no? Como el TripAdvisor con los hoteles o con los restaurantes, o sea, hay un sistema reputacional que a lo mejor te da mucha más información sobre la persona que te va a trasladar a un lugar que el hecho de que haya un requisito mínimo, de que tenga un certificado de penales o un certificado de... O sea, que no está mal en sí, que haya pues unos mínimos accesos a determinadas profesiones y tal, pero muy mínimos. No, y de forma privada. Si es que tenemos el individuo, o sea, nosotros mismos tenemos todos los incentivos del mundo a querer que eso sea así, claro. Claro, a querer que sea así. Es decir, yo no voy a coger a una persona que no conozco de nada... Claro, pero te quiero decir, por ejemplo, en el sector del taxi, por ejemplo, das por presupuesto, o das por supuesto, mejor dicho, que el conductor cumple unos requisitos mínimos, por ejemplo, de conocimiento del medio, porque se ha sacado una cartilla del taxi que implica que sabe la ciudad, conoce la ciudad o no sé qué, tal, que no ha sido condenado por delitos contra la libertad pero sexual, por eso no, o sea, tiene unos requisitos mínimos, pero que yo pienso igual que tú, que esos requisitos mínimos se pueden suplir perfectísimamente por un sistema reputacional de ese estilo, ¿sabes? Claro. Que también tiene sus
puede tener sus fallos y puede tener sus pues que es mentira y le están o que es una persona muy falsa y que está comportándose muy bien con los clientes, pero luego pues tiene un trastorno y con otro que viene, pues o sea, no lo sé, o sea, todo puede pasar, pero puede pasar en todos los sistemas, ¿sabes? Entonces, al final un sitio, no, es que pues como las reputaciones de los hoteles o lo que sea, es que solo ponen arriba las buenas y abajo, no lo sé, o sea, al final todos nos intentamos informar del tipo de servicio que vamos a coger y yo digo, o sea, el usuario no es idiota. Claro. La situación, por ejemplo, ahora de los VTCs en Barcelona, ¿cuál es? Porque creo que era bastante interesante. En Barcelona, bueno, o sea, están tramitando una ley, la Generalitat de Cataluña, que no se conocen públicamente todavía los textos de la misma, pero que, bueno, básicamente saca del mercado a las VTC y deja solo el mercado para los taxis, prácticamente una vuelta a los años 80 a nivel regulatorio, precisamente por la captura al regulador potente que han hecho las organizaciones de taxistas que hay ahí en Barcelona. Y bueno, al final son tiros en el pie de la economía catalana. Al turista eso le... Vamos, o sea, cruceros está como Barcelona, una ciudad como Barcelona, con cruceros, turistas, vuelos, o sea, de todo y tal igual, pues en Barcelona hay 11.000 taxis, 10.000 y pico, 11.000, pues pudiendo tener, o sea, cabiendo perfectamente en el mercado, o sea, pudiendo dar servicio con el doble de vehículos. Y es que, o sea, y tendrían todo trabajo todo el rato. O sea, es que es, o sea, es la gran pelea, ¿sabes? Te decía antes de la que no es un juego de suma cero. O sea, es que no es un juego de suma cero. Sí, pero claro, yo lo que quiero como transportista, en este caso del taxi, es decir, no, o sea, es que me sobra el trabajo. O sea, con la gente esperando en la cola, ¿no? El sueño bueno, no sé, pues el que tiene una panadería, ¿no? Yo es que quiero una cola que dé la vuelta a la manzana y van a abrir una panadería al lado de tal. Pues no quiero que abran una panadería, pero ya, si tiene usted que dar la vuelta a la manzana, ya, pero es que son mis clientes cautivos, ¿no? Entonces, eso, vale, o sea, yo entiendo que el de la panadería lo diga, pero no entiendo que el Estado lo consienta. Exacto, claro, ahí está. Después en Canarias hay solo 15 o así VTC, ¿no? En Canarias hay pocas porque Canarias es una de las comunidades que está manteniendo la normativa esta que estamos antes comentando al principio de la charla del 1.30, esto de una VTC por cada 30 taxis, contra una sentencia de la Unión Europea y contra todo, etcétera. Entonces lo están judicializando hasta que llegue a donde tenga que llegar y le sacan diciendo que bueno, que su insularidad no justifica el mantener una norma que va contra la libertad de establecimiento y que la Unión Europea la ha echado para atrás en una sentencia, pero al final es todo parte un poco de lo que estamos hablando, siempre es, o sea, intentar ganar tiempo por la vía judicial. El político le viene fenomenal, porque el político siempre dice, bueno, pues yo regulo, no hay ruido, aunque sea una barbaridad, pero bueno, pues dentro de 4 años yo voy a estar en otro lugar y yo no voy a estar, voy a estar en este marrón, ¿no? Como se suele decir, yo no voy a estar aquí y estoy en otro lado y me quito de problemas. ¿Y realmente sería rentable para Uber o Cabify operar? En Canarias, por supuesto, claro. Sí. Y además en Canarias, en los lugares que tienen alta demanda turística, este tipo de plataformas internacionales, además, en el caso de Uber, más a un global todavía que Cabify, pero bueno, en el caso de Cabify también, lógicamente el turista internacional es que ya la trae descargada. Que es el problema de las aplicaciones de taxi, por ejemplo, que hay una, por ejemplo, esta Pide Taxi, es que nadie la tiene descargada. O sea, el usuario nacional tampoco la descarga. Y tendrán que preguntarse bien el por qué, ¿no? La descarga tiene un número de descargas muy, muy pequeñas y un uso muy pequeño. Pero con las globales, claro, es como, pues tú llegas de turista, pues llegas con tu Uber porque vienes de Nueva York o de Londres o de donde quieras, ¿no? Y entonces tú le das a ver si hay ese servicio, ¿no? Si le das y llegas a no sé dónde le das y ese servicio no está disponible en esta ciudad. Claro. La gente dice, esto es el medievo, ¿sabes? Claro. Pero bueno, que no tiene por qué, o sea, dejar de serlo, o sea, que tampoco tenemos que sacralizar Uber o McDonald's, ¿no? Llegas a un sitio, no hay McDonald's, pues vaya mierda de sitio. Vete a un restaurante local que seguramente comerás fenomenal también, ¿no? Pero a la hora de buscar ese tipo de servicios, oye, pues si también lo busca el cliente internacional porque le atrae la aplicación y la tiene
ya descargada y Sí, conoce, claro, mejor. conoce el servicio, Habituado. conoce las reglas del servicio, utiliza el servicio y tal y cual. Entonces, a lo mejor ante la imposibilidad de que haya ese tipo de servicios, igual no lo va a sustituir Claro. por un taxi local. Claro. O igual, si pensaba hacer 6 desplazamientos, Claro. pues va a hacer 2 Además, en el es que- taxi local, pero los otros 4 directamente a lo mejor no los va a hacer porque no tiene el servicio que él pensaba tal, y entonces Claro. elige otro alternativo. Te coge el autobús, se va andando, alquila un coche para salir a un pueblo de la cercanía, coge un autobús para de turístico, yo qué sé, lo que sea. Y ¿no? que favorece Pero que no a- es, ¿sabes? Que no es un tema de eso, de suma cero, o sea, no son vasos comunicantes directos. Claro. Favorece a la libre fluctuación de bienes y servicios, o sea, ya no solo al taxi, sino a la panadería, al hotel, Claro, a, claro, por a supuesto. todos los pequeños comercios, o sea, favorece a todo el mundo que, Sí, que cuanto funcione. más ubicada la economía, ¿no? Y esa función empresarial. Pues, Claro, pero sí que es verdad, o sea, que en la guerra también, por decirlo de alguna manera, de las propias plataformas, por ser líderes en el mercado, evidentemente, cuanto más global seas y más millones de descargas tengas de usuarios de la plataforma, vas a tener más posibilidad vamos, eso ya estás triunfando, pero claro, luego tienes que tener por el otro lado proveedores suficientes. Porque claro, si tú tienes 1 millón de descargas, bueno, por ejemplo, en el caso de Uber y de Cabify, a mí me consta, o sea, que en momentos en los que precisamente lo hablábamos mucho cuando yo también estaba en el sector del taxi, y una temporada en la que se intensificó la revuelta, o sea, la manifestación callejera y las manifestaciones prácticamente cada mes, cada 2 semanas, había, si no en la misma ciudad, en otra y tal. Eso, o sea, lo que conseguía, curiosamente, o no tan curiosamente, era millones o cientos de miles de descargas de las aplicaciones, porque se le está dando una publicidad gigantesca, aparte de la que ya realizan las propias plataformas para tener internamente, clientes, una publicidad inmensa. Entonces se daba curiosamente la cosa de que en ciudades pequeñas y en sitios donde no había nada más que taxi, no había casi apenas ni siquiera VTCs, había 2, 3 o las que sea, y ni muchísimo menos VTCs que trabajaran para Uber o para Cabify, lo que sea, había picos, por eso claro, las plataformas saben dónde, Claro. una aplicación sabe dónde se ha descargado, había picos de gente que se estaba descargando a lo mejor Uber en Burgos y no había tal, pero Claro. es que lo está viendo por la tele, Por la tele y entonces se lo simplemente la curiosidad de ver, oye, esto tal, y estos protestan contra esto, a ver, no sé qué, y, o sea, había descargas de esto simplemente por ese tipo de cosas, ¿no? Lo cual ya te indica, ¿no? Que pues eso, que el consumidor, en el fondo el usuario está buscando el tener servicios digitales, ¿no? Y no sé, es curioso eso. ¿Pasamos a la... ¿Disparamos o qué? No, bueno, sí conoces la pregunta final, Es verdad, el pero a lo mejor primero. no te acuerdas. ¿No? ¿No te acuerdas? No. Eso se le hicimos a Jorge Escotado. Ah, sí, bueno, el día que estuve yo Sí, con él, es verdad. la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Y no me la traigo ¿no? otra vez, Joder. no me la traigo preparada, Joder. esto es terrible. Es, Vamos a tener que dejar un rato de pensando. es que eso es lo mejor de todo. siempre, Eso es lo que siempre nos gusta. Pensando. ¿Cuál es una pregunta que nunca te hayan hecho y que te gustaría que te hicieran y responderla públicamente? Que nunca me hayan hecho y me gustaría que me hicieran. Relativa a esto, todavía más difícil. Están todas hechas. Han hecho ya- porque me han hecho 1.000 millones de preguntas de este estilo. Pero bueno, o sea, yo creo que relativo a esto de las plataformas digitales y etcétera, yo creo que la pregunta que nunca me han hecho y que he deseado que me hicieran es cómo, cuál hubiera sido el medio más adecuado de compensar a los taxistas por el roto que les hizo la entrada disruptiva de miles de autorizaciones estas de VTC, y hubiera posibilitado que en vez de años de guerra del taxi hubiera habido una transición más pacífica a un mercado más estable. ¿Y cuál es? Eso, ¿Cuál es? La ¿Cuál es respuesta. Sí. La respuesta creo que es que si no se hubiera metido la política, la peor política, a hacer una pésima regulación y a jugar con los intereses de unos y con los de otros, y a eso, a intentar hacer electoralismo, etcétera, etcétera, creo que
tanto las empresas, las plataformas, como las empresas de VTC, como el sector del taxi más moderado y más normal, podíamos haber llegado a un entendimiento en el momento, en su día, que estaba, no porque estuviera en particular, pero bueno, cuando estaba antes del año 18, que estaba en el Partido Popular, sí que había un borrador o un pensamiento de hacer una especie de libro blanco, que se llamaba así, ¿no? En el que intentar ver eso, cómo hacer incentivos positivos para hacer una compensación, incluso que las propias plataformas pagaran un dinero, tuvieran una tasa por cada servicio que hacían, para que eso revirtiera un fondo de compensación al taxi. O sea, hacer una transición compensada en la que al final pudieran estar ambos servicios desregulados y liberalizados, pagando los que entraban nuevos al sector una parte al taxi, el taxi también teniendo unos beneficios de índole de rebajas de tasas y de otro tipo de servicios que también iban a quedar fuera del ámbito de la administración, intentando ser lógicos y razonables con temas impositivos, bueno, intentando ante todo el mundo poner de su parte claro, para conseguir eso, en vez de todo lo contrario que ocurrió, que fue pues eso, la radicalidad política, la polarización, ¿sabes? Sí, en fin, claro, el destrozar básicamente, ¿sabes? Cualquier tipo de coexistencia pacífica y normal para... Eso es. Emilio, muchas gracias por venir. Haber compartido este rato con nosotros y por darnos un poco de contexto en este debate que yo creo que a veces la gente no tiene mucha idea, ¿no? Gracias a vosotros y ojalá dentro de tantísimos temas que hemos tocado, bueno, pues pueda salir algunas cosas claras, ¿no? y concisas al respecto, y encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en siguientes episodios. Saludos.